Cristo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Su presencia en medio nuestro, ¿qué más podemos desear? ¿Qué más podemos anhelar? El Espíritu Santo está presto para hacer tantas cosas. Oh, mi alma adora a Cristo. El Espíritu está presto para hacer tanto en nuestra vida. Oh, permite que el Espíritu Santo trate con su vida. No endurezcas el corazón. No desvíes el pensamiento. Deja que ministre, deja que obre. Oh, Él sabe lo que hay que hacer. Él sabe la necesidad. Oh, Espíritu Santo. Ante ti estamos, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermano, el Espíritu Santo está presto, pero hay que dejar que obre. Hay que dejar que haga. Si no se lo permitimos, Él no va a imponer algo sobre nosotros. Ojalá lo hiciera. A veces, hermano, uno piensa y uno dice, Espíritu Santo, pero Dios no es como nosotros. Dios toca, Dios habla, Dios redarguye, Dios bendice, Dios tiene misericordia, Dios derrama, pero hay que abrir nuestro corazón. Oh, gloria a Dios. Hermano, yo estaba orando mucho por esta palabra que el Señor me ha dado. Y no entendía por qué esta palabra. Pero el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere hacer algo en este templo, en esta congregación. Y a veces hay cosas que lo detienen. Y a veces en nuestra vida personal hay algo que no permite su manifestación completa. Acompáñame a Lucas 13, del versículo 1 al 5. Esta mañana estaremos hablando del arrepentimiento. A veces nos hace falta el arrepentimiento. Y vamos a estar hablando de esto en esta mañana porque en el arrepentimiento hay bendición. En el arrepentimiento es primordialmente una obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento es primeramente obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 13. Aleluya. El versículo 1 al versículo 5. Gloria a Dios. Dios es maravilloso y Dios es bueno. Lucas 13, del 1 al 5, lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Dios mío, y delante de ti nos presentamos en esta hora para recibir tu palabra, Padre Celestial.
Te damos gracias porque la bendición de tu Espíritu Santo se ha derramado de manera especial. Te damos gracias porque nos dejas saber que tu Espíritu Santo está presente y quiere trabajar en nuestras vidas. Espíritu Santo, que tu palabra haga la obra para la cual es enviada. Espíritu Santo, que tu palabra sea la que complete la obra en nosotros. Espíritu Santo, que podamos recibirla. Señor, que podamos recibir tu palabra. Que podamos permitir que ella obre aún en las áreas que no queremos que toque. Que podamos permitir que tu palabra obre en lo profundo de nuestra vida. En lo que a veces nos duele, en lo que a veces sufrimos, en lo que a veces quisiéramos, Señor, no enfrentar, Padre Celestial. Pero tu Espíritu Santo está para llevarnos a toda verdad, a toda justicia, para instruirnos, para guiarnos, para consolarnos. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse, hermano, gloria a Cristo. Dios es bueno y Dios es maravilloso, hermano, y su presencia no falta. Su presencia no falta. Mi alma adora a Cristo. Oh, gloria a Dios. En esta ocasión, en esta porción que acabamos de leer, se acercan a Cristo y le mencionan y le dice: ¿qué tú crees de aquellos galileos que yendo de camino al templo, Pilato los mató y derramó su sangre junto con la sangre de los sacrificios que ellos iban a llevar? Y como el Señor conoce el corazón, como el Señor sabe qué es lo que hay a veces escondido detrás de las palabras, Él les menciona: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces, hermano, en esta mañana, porque lo que Cristo hizo con estas personas fue llevarlo a lo importante, fue sacarlos de poner su mirada en lo externo y que lograran poner su mirada en su interior. Les dijo: ustedes están pendientes de esos galileos, ustedes me acaban de mencionar estos galileos, pero yo te tengo que llevar tu mirada a tu propio corazón. Porque, hermano, a veces nos distraemos, a veces nuestra mirada es desviada. Y en esta ocasión ellos estaban mirando lo que un hombre hizo con maldad hacia otros hombres. Pero les menciona también, porque el Señor siempre llega a lo necesario, les dice que estos no eran más culpables. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Él les menciona, ahora sale del Señor y les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces los lleva, ellos trajeron algo que hizo el hombre, una maldad que el hombre cometió contra otro hombre. Y Jesús les trae ahora algo que pudiéramos llamar un accidente. Algo que no tiene y no proviene de ningún hombre, sino que sucedió. Como los desastres naturales, como los accidentes de carro, como cuando sucede una tragedia. Y nosotros nos quedamos pendientes. ¿Qué pasó? Y a veces, hermano, porque el ser humano, nosotros somos tremendos. Y decimos: eso tuvo que haber pasado porque se lo merecía. Porque, hermano, a veces somos expertos mirando fuera de nosotros, mirando a nuestro alrededor. Pero el Señor le interesa nuestro corazón. El Señor, cuando nos hace el llamado a nuestro corazón, porque el deseo de Él es para nuestra salvación y santificación. Y les dice: sea que se sufra un mal a causa de los hombres, o que suceda una tragedia en forma de accidente, o pase lo que pase, a lo que tenemos que estar pendientes a nuestro corazón, a la respuesta de nuestro corazón a esas cosas.
Y en esto específicamente nos habla del arrepentimiento. Bueno, arrepentimiento es una de las cosas más esenciales en la vida del ser humano y del creyente. Es algo que se ha perdido. Es algo que no se habla. Es algo que lo echamos a un lado porque la palabra arrepentimiento no, como que no nos gusta. Porque el ser humano y la sociedad nos ha enseñado en estos tiempos de que realmente no hay nada de qué arrepentirnos. De que yo soy así. Y si yo soy así, pues estoy bien. Y entonces tenemos tanta psicología y tanta filosofía que lo hace es que afirmar. Y dicen, no, si tú cometiste ese error, pues está bien. No hay ningún tipo de problema. Tú sigue para adelante. Eres de esta forma, no hay ningún tipo de problema, sigue siendo de esa forma. Tú no necesitas cambiar. No hay necesidad de cambio, no hay necesidad de transformación. Acéptate como tú eres. Pero la Biblia nos habla de la necesidad del arrepentimiento. Y si un cristiano sin arrepentimiento, no hay santificación en nuestra vida. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo y hemos sentido al Espíritu Santo. Y hermano, una de las cosas que puede prevenir, que a lo mejor uno se pone a pensar y uno dice, pero ¿por qué yo no estoy sintiendo lo que los demás están sintiendo? ¿Por qué yo no puedo recibir la bendición que estoy deseando? A veces es que hace falta arrepentimiento. Y pueden hacer falta otras cosas, hermano. Pero la que el Señor me ha dirigido a tocar en esta mañana es el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de mente, no de pensamiento solamente. Es que se cambie la mente con la cual pensamos. Porque si la mente cambia, el pensamiento va a cambiar. Es algo más profundo. Y entonces uno dice, pero el arrepentimiento es solamente para el que no tiene a Cristo, para arrepentirse y entonces tener a Cristo. Y ya después de ahí, ¿para qué el arrepentimiento? Vamos a tocar algo de eso luego. Pero es necesario. El arrepentimiento es una herramienta que se nos ha quitado, que hemos dejado perder, pero que es necesaria para nuestra salud espiritual. Es lo que nos lleva a pensar más en mi condición que en la condición de otro. Y no de una manera egoísta. No es de que uno es el centro de todo. Es que nos lleva a ser confrontados con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestros pecados. Y al ser confrontados, hermano, cuando somos confrontados con nuestra debilidad, entendemos cuando el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entendemos más a nuestros hermanos, entendemos más a nuestros familiares, entendemos más la condición del ser humano en esta tierra, cuando en nosotros ha habido un arrepentimiento. Es necesario para el que todavía no ha tenido una experiencia con el Señor, una experiencia de salvación, porque hermano, podemos tener la experiencia, pero sin arrepentimiento no hay salvación. Podemos tener, y cuánto no hemos escuchado de tantas personas que han tenido tremendas experiencias, pero experiencias que uno dice, pero Señor, si yo llego a ver aunque sea un pedazo de un ala de un ángel, eso es para yo, déjame ver aunque sea un revoloteo, escucharlo. Y tenemos personas que han experimentado, que han descendido al infierno y Dios los ha sacado, que Dios los ha llevado para el cielo, que han visto ángeles, que han visto demonios, que Dios ha tratado con ellos, que Dios les ha hablado, que los ha llamado por su nombre, pero no ha habido arrepentimiento. La experiencia es buena y la experiencia es tremenda, pero si no hay arrepentimiento no hay salvación. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le decía a todo ese pueblo que se reunía a ver al loco, a ver a aquel que se vestía con pieles de camello, que comía grillo. Vamos a ver qué dice en el desierto.
arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, las primeras palabras que salieron de su boca cuando comenzó su ministerio fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La importancia del arrepentimiento, por ahí empieza todo. Por ahí empieza el obrar de Dios en la vida del ser humano, para que Dios pueda hacer algo más allá de la misericordia general que se derrama sobre todo el mundo, de que el sol sale sobre justos e injustos, de que la lluvia se derrama para justos y para injustos. Para ir más allá de esa misericordia, tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo para salvación y santificación. ¿Para quién es importante esto? Para el que no ha conocido a Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer nuestra culpa. Hermano, ¿por qué el llamado al arrepentimiento? Si nosotros no hemos conocido a Cristo, el llamado de arrepentimiento es en reconocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Es en el reconocimiento de que yo soy un pecador, de que yo le he dado la espalda a Dios, de que yo no he deseado a Dios, de que yo he vivido en rebeldía en contra de Dios, de que yo no he escuchado su palabra, de que yo no he prestado el oído a lo que Él está dispuesto a hacer. Y entonces tiene que haber un arrepentimiento de eso. Tenemos que sentir esa culpabilidad, porque verdaderamente somos culpables. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no merecemos nada de Dios, nada. Y sin embargo, Él le place, porque cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, nos encontramos en esa condición, y esa condición es un problema. Yo sé que el pecado hoy en día se le llama bueno, que el pecado hoy en día se ha perdido como el sentido de que esto es pecado y que esto es malo. Se ha perdido porque la sociedad se ha encargado de eso, y a veces hasta nosotros como cristianos hemos sido en cierto sentido anestesiados en cuanto a lo malo y la maldad del pecado, porque la maldad del pecado es, valga la redundancia, mala. El pecado daña, el pecado corrompe, el pecado no permite que haya comunión con Dios. No lo permite. No hay manera de que nosotros en nuestra condición de pecado podamos acercarnos a Dios si no es a través del arrepentimiento, del reconocimiento de nuestra condición. Bueno, yo he testificado aquí en otras veces y lo testifico hoy otra vez, para no me es gravoso repetirlo. Yo recuerdo, un muchacho de 19 años, en pecado, en vicio, en maldad, que había hecho a mi familia sufrir, que me habían cerrado las puertas, que yo llegué un día a la casa de mi familia y llego donde yo vivía, y llego y se habían mudado. Abrí la puerta y no había nada. Dejaron unos muebles que era para que una prima mía los recogiera, que eran de ella. La casa vacía. Y yo llamo, ¿qué pasó? Ya nosotros no podemos vivir contigo. Ya no es saludable para nosotros vivir contigo. ¿Eso hizo algo en mí? No. Endurecí mi corazón y dije, pues yo voy a tirarle un pari aquí. Endurecí mi corazón, porque en mi condición de pecado no había arrepentimiento, porque no había reconocido todavía que había algo mal en mí. Los culpables eran mi familia que me abandonaron, pero yo estaba bien. Siguió así eso. Y después, como a veces uno tiende a aparentar que está bien, pues me dieron la oportunidad, que fue donde se mudaron aquí en Gurabo, y me dieron la oportunidad de volver a vivir con ellos. Porque yo estaba trabajando, porque parecía estar bien, pero seguía en lo mismo.
Ahora tenía un poquito más de dinero para hacer más maldades. Parecía estar bien, pero no había arrepentimiento. Y seguí en esa condición y ahora me abrieron las puertas, pero las puertas se iban a cerrar otra vez porque no, yo seguí igual. Y yo trabajaba por allá por Cupey. Y todas las noches yo cogía y yo bajaba y yo lo que hacía era todo el camino endrogándome. Y llegaba a la casa, como yo llegaba ya a eso de las 10, 11 de la noche, que no había nadie, que todo el mundo estaba dormido, pues yo lo que hacía era que así como estaba, entraba y me iba para el cuarto y no había ningún tipo de problema. Pero como que ya como que yo me estaba dando cuenta que el problema era yo. Ya mis hermanastros, pequeños por ese tiempo, 6, 7 años, me miraban y me decían, Frankie, ¿qué te pasa? Es que yo estaba arrebatado. Y me miraban y decían, ¿qué te pasa? ¿Qué ejemplo estaba haciendo yo? Y esa noche, porque ellos se quedaban un weekend no, un weekend sí, ese weekend ellos se supone que estuvieran en la casa y yo llegué bajo los efectos de droga a esa hora esperando que no hubiera nadie en la casa para que nadie me dijera nada, para no ser confrontado, ya yo sabiendo que yo creo que yo estoy mal. Y vi la luz prendida. Y esto yo lo he testificado antes, que algunos ya saben el cuento, pero... Y yo veo esa luz prendida. Y esa luz prendida para mí, eso me sacudió por completo. Porque yo dije, yo acabo de llegar a esta casa en la condición en la que yo estoy. Que me han confiado volver a la casa. Mis hermanastros están y me van a ver así como estoy, en la condición que estoy. Y allí en el carro, yo miré para el cielo sin conocer nada del Evangelio, sin conocer que existía Dios, sin conocer nada. Y yo miré para el cielo y yo clamé. Y yo dije, Señor, yo estoy mal. No dije Señor, pero dije, si hay un Dios allí en la tierra, allá en los cielos, haz algo. Haz algo porque yo no puedo. Si hay un Dios real, haz algo porque yo no puedo, ponme freno tú. Y reconocí que yo estaba mal y que necesitaba ayuda de alguien que no era yo. Y de que los psicólogos y los psiquiatras, porque mire que yo fui para psicólogo y para psiquiatra, nada pudieron hacer. Ni consejeros, ni maestros, ni familiares, nadie. Pero miré para el cielo y clamé. Y parece que Dios tomó ese clamor en serio. Tiempo después yo miro y digo, es como si ese momento que yo clamé, Dios, porque ahora yo puedo ver las veces que Dios iba trabajando y que yo ignoraba y que yo decía que no y después me acuerdo que habían personas que fueron a donde mí, se me sentaron al lado y me decían, ¿tú conoces a Cristo? Y yo los ignoraba. Pero parece que en ese momento de reconocer que yo necesito ayuda de Dios y que yo estoy mal, Dios lo cogió en serio y es como si hubiera dado la orden, búscalo. Va a llegar. Después de ese momento, hermano, Dios salió a mi encuentro. Dios empezó a obrar, terminé con un caso, terminé que me arrestaron, terminé que me dieron la opción o te vas para la cárcel o te vas para un hogar de rehabilitación y obviamente pues escogí el hogar de rehabilitación. Y fui para allá y estuve allí 16 meses por orden judicial, no podía irme, tenía que estar allí. Y en ese lugar, la expresión, nunca se me olvida la expresión que yo le hice a Dios porque parece que lo cogió en serio, porque yo le dije, ponme freno tú, porque yo no puedo. Y me puso la emergencia, pero que yo iba a 100
y puso la emergencia que tenía que parar porque tenía que parar. O paraba o yo no estuviera aquí hoy. Pero el arrepentimiento fue lo que hizo y lo que permitió que Dios obrara en mi vida. Porque sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Si no reconocemos nuestra condición, no hay. Podemos escuchar de Dios, porque podemos escuchar de Dios como yo ahora puedo ver en el pasado que me hablaron de Dios, pero como yo estaba bien, para mí, pues eso no entró. Eso no obró nada. Y yo sé que aquí, todo el que ha aceptado a Cristo ha tenido una experiencia similar. De ser confrontado con nuestra condición. De ser confrontado con que yo no soy tan bueno como yo pienso. Con que yo no tengo todo resuelto como yo pienso. Con que yo no puedo depender de mí. Yo no puedo tener la salvación por mí mismo. Yo necesito que Dios intervenga. Porque realmente, por más que parezca tener las cosas en orden, no es así. Necesito de Cristo. Necesito aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y el arrepentimiento es lo que inicia el obrar de Dios en nuestra vida. Lo inicia, hermano, y es tan hermoso. Porque el arrepentimiento duele. Porque somos confrontados con lo que somos, con lo que hemos hecho, con lo que hemos dejado de hacer, con nuestra condición, y de momento nos vemos y nos pasa como Isaías: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Santo, porque mis ojos han visto al Rey de Israel, porque reconocemos que nosotros ante Dios no podemos presentarnos en nuestra condición y que necesitamos que Él haga algo, porque si no, no hay esperanza, porque si no lo que hay es condenación, porque si no lo que hay es infierno. Pero el arrepentimiento, hermano, aunque duele, es tan necesario, porque ahí es que vamos entonces a experimentar la gracia, el amor y la misericordia. Y yo no me convertí después de eso, hermano. Eso fue el empezar de Dios a obrar en mi vida. Yo estuve como 6 meses en el hogar todavía escuchando palabras y todavía no le daba la oportunidad de que Dios siguiera obrando. Pero Él me escuchó. Él me escuchó. Y cuando llegó el momento, yo recuerdo caminar a esa capilla solo. Y yo sentía como si yo fuera mi muerte. Así yo me sentía. Yo no sé por qué a mí ese día me dio con caminar a la capilla que había en ese hogar. No sé. Quizás era porque ya no podía, porque ya verdaderamente ya, Señor, tú me has hablado. Señor, yo reconozco que tú has estado ahí. Yo reconozco que tú no me has abandonado. Yo puedo reconocer lo que tú estás haciendo en mi vida. Pero yo necesito responder. Y fui y caminé. Y hermano, hermano, no se cansen de escucharme testificar. Pero como le he mencionado antes, yo tenía un problema bien grande. Que yo podía creer en el Padre, yo podía creer en el Espíritu Santo, pero tenía un problema con Cristo que yo no creía. No podía entender, no podía comprender cómo Cristo iba a morir por mí. Cómo el Hijo de Dios, si el Verbo verdaderamente era Dios, ¿cómo va a morir por mí si yo no sirvo? Si ni mi familia me quería, si yo mismo no me quería, si no había esperanza para mi vida. Pero me arrodillé y hubo esa lucha interna, esa batalla, esa pelea, y lo que salió de mis labios fue gracias a Jesús. En ese momento yo reconocí quién yo era y acepté la obra de Cristo en la cruz del Calvario por mí, que no la había aceptado, que había escuchado y me lo habían repetido y había pasado tiempo de Dios trabajar conmigo, pero yo no quería reconocer que lo que me estaban hablando, que lo que me estaban diciendo, que el milagro de la cruz, que lo que sucedió en la cruz del Calvario, que el Hijo de Dios entregar su vida era por mí, y que yo, más nadie, no aquellos que les pasó aquello, no los que estaban conmigo allí,
No el otro, que a lo mejor estaba peor que yo, o tenía lo que fuera, que el trato de Dios y de Cristo era conmigo, que yo no podía repartirlo, que yo no podía bregar con otro que brega después conmigo. Brega con mi familia y después yo entonces. Y Señor, arregla esto y después entonces tratar de negociar con el Señor. En ese momento yo reconocí que el trato era conmigo y yo lo necesitaba a Él. Y en ese momento descendió una gloria del cielo que yo hasta este día no me olvido. Que pueden suceder tantas cosas en mi vida, tantas pruebas, tantas batallas que parece que ya se me olvida todo lo que Dios ha hecho. Pero de momento Dios me lleva, cuando ya no queda más nada, Dios me lleva, recuérdate de esa capilla. Recuérdate porque se llamaba la casa del alfarero. Era el nombre de esa capilla. Recuérdate de la casa del alfarero, que allí yo traté contigo. Y yo no sé cuál fue la casa del alfarero en tu vida, pero hubo una casa del alfarero donde tú llegaste. Y el alfarero dijo, en mis manos vas a estar bien. Donde el alfarero dijo, yo te he formado. Yo te he puesto nombre. Yo te he escogido. Y yo voy a hacer una vasija de ti. Tenemos que todos llegar a la casa del alfarero. Tenemos que entrar y tenemos que rendirnos ante sus manos. Y estando en la casa del alfarero, porque esto sucede si no conocemos a Cristo, pero una vez habiendo conocido a Cristo, hermano, el arrepentimiento no puede faltar. El arrepentimiento tiene que permanecer, porque fue un instrumento para salvación, pero ahora en el camino de Cristo es un instrumento para nuestra santificación. Porque el arrepentimiento es nuestro reconocer que no lo sabemos todo. Es nuestro reconocer que en este camino necesitamos que Él nos guíe, porque nosotros lo que vamos a hacer es tropezar. Que nosotros en este camino, Juan se atrevió a decir que el que dice que no peque hace mentiroso a Dios. No que Él es mentiroso, que hace mentiroso a Dios. Porque entonces negamos lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Porque entonces negamos el sacrificio de Cristo. En nosotros, Pablo decía que Él deseaba hacer lo bueno, pero encontraba una ley escrita en sus huesos, la ley del pecado y de la muerte, que se oponía a lo bueno que quería hacer. Y Él lo reconocía. Hermano, y tenemos que reconocerlo, que no somos perfectos. Tenemos que reconocerlo, porque el camino a la perfección está lleno de momentos de arrepentimiento, de nosotros darnos cuenta que estamos mal, de nosotros darnos cuenta de nuestra propia condición, que he hecho esto malo y que he dejado de hacer esto, que hubiera sido bueno que lo hiciera, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea que tenemos, hermano, para nosotros, para el cristiano, el arrepentimiento es necesario, porque es lo que nos va a llevar a esa santificación. Y hermano, porque en el cristianismo nosotros tendemos a equivaler nuestras obras con nuestra medida de nuestra fe. Pero no hay ninguna obra que pueda reemplazar el arrepentimiento en nuestra vida. No hay tiempo de oración, no hay días de ayuno, no hay obras en la casa del Señor, no hay posiciones, no hay liderato, no hay nada que reemplace el arrepentimiento en nuestra vida. Es la diferencia entre aquello que el Señor les dice, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la vida de un hombre, de una mujer de Dios, de un siervo de Dios, cuya vida estuvo llena de arrepentimiento. Pero entonces están aquellos que el Señor, que les dicen, Señor, Señor, pero si nosotros echamos fuera demonios, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron, nosotros hicimos tantas cosas. Y el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Eso es una vida llena de obras, pero falta de arrepentimiento. Y nuestra vida, hermano, y no se equivoque, porque la vida del cristiano lleno del Espíritu es una vida llena de obras. Pero junto con esas obras tiene que estar el reconocimiento de que yo necesito que Cristo siga obrando en mí. Porque hermano, yo llevo convertido 10 años.
10 años. ¿Usted sabe todas las veces que yo me he tenido que arrepentir? En 10 años. Así que yo no me imagino ustedes que llevan mucho más que yo. Porque llegan momentos en nuestras vidas que cometemos errores. No necesariamente, a veces no es pecado, pero que nuestra manera de pensar no es la bíblica. Porque el arrepentimiento es lo que te lleva a uno leer la Biblia y uno decir, esto me toca a mí. Esto me toca a mí. Tengo que resolver esto porque la Biblia me estoy mirando en ella como un espejo y me está diciendo que tengo que verme de esta forma y yo me peiné de otra. Y no estoy hablando de pelo, estoy hablando del reflejo de Dios en nosotros y de lo que Dios hace en nuestra vida. Porque si fuera por peinarme, yo no puedo hablar mucho de peinarse. Pero sí yo puedo hablar de que yo he sido confrontado con lo que dice aquí en la Escritura y me he dado cuenta, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy siendo así, esto no es lo que se refleja en mí, ay de mí. Y de decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, cambia mi manera de pensar, cambia las emociones que estoy sintiendo, cambia el temor, cambia la duda, cambia el miedo, obra en mi vida porque yo quiero alcanzar la salvación. Yo quiero ser santificado por ti. Yo quiero que el alfarero siga moldeando y que haga de mí la vasija que Él quiera. Que obre. Porque ese es el deseo de nosotros, hermano, que Dios siga obrando en nuestra vida. Y, hermano, el Espíritu Santo está dispuesto a más de lo que usted se imagina. Las cosas que es capaz de hacer el Espíritu Santo en el ser humano sobrepasan nuestro entendimiento, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y sus caminos por encima de los nuestros. Tiene que haber el arrepentimiento en nuestra vida, porque el arrepentimiento es lo que cuando estamos orando, como que de momento, porque hermano, nuestra oración, tenemos que tener mucho cuidado que nuestra oración no se parezca a la de aquel fariseo que estuvo con aquel publicano. Porque el arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Y el arrepentimiento en nuestra vida no nos va a permitir llegar delante del Señor en oración diciendo gracias Dios porque yo no soy como aquel. Lo que estaba sucediendo en la porción que leímos. Que Jesús le dijo, el problema es que ustedes me están hablando de esto, pero ustedes me están hablando de esto porque en su corazón está que les pasó, que qué bueno que nosotros no somos como esos galileos, que qué bueno que nosotros no somos como aquellos de Jerusalén, porque si no nos hubiera matado la torre a nosotros. Pero hermano, nosotros estamos vivos y respiramos por la misericordia de Dios. Y entonces cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, llegamos ante el Señor y nuestra oración se parece más a la del publicano. Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Y entonces hay algo bien importante que tiene que ver con el arrepentimiento, que Jesús cuando le refiere lo de el fariseo y el publicano, que en las oraciones les dice, ¿quién salió de ahí justificado? ¿Quién salió de ahí siendo un hombre justo delante de Dios? ¿Cuál fue el hombre justo? El que tenía todas las obras, que era fariseo, que cumplía con toda la ley, que qué bueno que no soy como aquel. O el que dijo, ten misericordia de mí que soy hombre pecador. El Señor les dijo, el publicano. Es más, no tuvo ni que decírselo, porque ellos mismos se dieron cuenta. El que salió justificado fue el que conoció su condición. Y nosotros, hermanos, es hermoso. Esto parece una palabra fuerte, porque es que a nosotros no nos gusta la confrontación, no nos gusta que nos digan que estamos mal, no nos gusta que Dios toque ciertas áreas en nuestra vida para que Él obre, porque todo esto, hermano, el arrepentimiento, es el llamado al arrepentimiento, es el llamado a la salvación, es el llamado a la sanidad interior, es el llamado a la restauración, es el llamado al levantamiento, es el llamado a la bendición de Dios. Porque si no hubiera llamado al arrepentimiento, pues hubiera haz lo que tú quieras, y como hemos aprendido en ocasiones, en distintos estudios, haz lo que tú quieras de parte de Dios es terrible. Porque un haz de lo que tú quieras de parte de Dios es que ya Dios dijo, se acabó.
se acabó, yo no puedo bregar más contigo. Pero mientras Dios esté trabajando con nosotros, mientras usted esté aquí hoy, sea que no haya aceptado a Cristo todavía como se supone, o sea que sea cristiano y se encuentre en lucha, en batalla, se encuentre en debilidad, por algo, Pablo en su debilidad más fuerte, más grande, que le oraba al Señor que se la quitara, el Señor le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el reconocimiento, porque ¿qué estaba haciendo Pablo cuando oraba? Estaba reconociendo su condición. Y el Señor le respondía, bástate de mi gracia, yo voy a orar. Pero hay que reconocer nuestra condición. Y hermano, cuando la Biblia nos llama y nos habla del arrepentimiento es para que se abran las puertas, para que Dios derrame su promesa sobre nosotros. Y yo le puedo garantizar, hermano, que en arrepentimiento, porque cuando, hermano, a los que Dios llama a arrepentirse, ahora hablando del cristiano, de nosotros, cuando Dios llama al arrepentimiento a una nación, cuando Dios llama al arrepentimiento a un grupo, es al cristiano, porque es el que Dios está obrando en él. Y nos toca a nosotros arrepentirnos, reconocer, hermano, porque es que, y lo repito, no somos perfectos. Yo sé que a veces se nos hace tan difícil ver nuestros propios errores. Hay personas que no, hay personas que lo único que ven son sus errores y eso hay que también tratarlo. Porque en Dios hay misericordia y a veces no es el Espíritu Santo que te está trayendo los errores del pasado, sino que es el enemigo que te está trayendo cosas viejas, que ya Dios borró, que ya Dios no se acuerda de ellas, que ya Dios limpió con la sangre de Cristo. Eso es otro tipo de condición. Lo que yo estoy hablando es de que verdaderamente es el Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado y de que resistimos y que nos está diciendo, este es el camino, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero hacer contigo. Y en eso, cuando nosotros reconocemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano, va a haber una bendición bien grande. El Espíritu Santo se derrama. El Espíritu Santo empieza a hacer lo que por tanto tiempo le hemos pedido. Lo comienza a hacer. Comienza a llenarnos. Comienza nuestra vida espiritual. De momento uno dice, pero ¿cómo en este valle de huesos secos como que esto ha cobrado vida? Porque miramos nuestro interior y a veces lo que vemos es un valle de huesos secos. Pero en arrepentimiento, el arrepentimiento es Dios diciéndonos, profetiza sobre esos huesos. Cuando nos arrepentimos, el Señor nos dice, ahora profetiza sobre esos huesos. El Señor entonces desde el cielo declara vida para nuestra vida. Entonces desde los cielos el Señor dice, oh, ahora yo puedo hacer gran cosa. Ahora lo que estaba impidiendo ya no está. Ahora en esta vida puede haber un nuevo nacimiento, en esta vida puede haber el derramamiento del Espíritu Santo, en esta vida puede haber moldeo de parte de Dios. Hermano, póngase de pie, ya he culminado. Concluyo diciéndole, el Señor quiere hacer cosas grandes en su vida. Quiere, no dude de eso, no dude de la bondad de Dios. No dude del amor y la misericordia de Dios sobre usted. No dude de sus propósitos, desde el niño hasta el anciano, desde el recién convertido, el que no se ha convertido, el que lleva años en el Evangelio. En todo Dios quiere hacer una obra perfecta. En todo Dios quiere obrar a nuestro favor, porque sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y Él nos dice, vengan a mí. Vengan a mí, porque el Señor a todo aquel que viene a Él no le va a echar fuera. No importa nuestra condición, la condición peor, Él la puede restaurar. ¿Cuántas cosas no ha hecho con tantas personas que a veces nosotros creemos que nosotros somos los más malos del mundo, que para nosotros no hay salvación, que para nosotros no hay perdón, que para nosotros, pero el Señor hace cosas grandes aún con las peores personas. Porque ¿qué hace? Nos convierte en nuevas personas. Transforma nuestras vidas de tal forma que ya no somos lo que éramos antes. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es aquí, las cosas viejas pasaron, todas
son hechas nuevas. Padre, te bendecimos. Padre, te adoramos en esta mañana, te exaltamos y te damos gracias. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo obra en medio de tu pueblo. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos da libertad. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está todavía ahí presente. Te pedimos, Señor, te pedimos todo, Señor. Yo me uno a todo aquel que se une a mí y te pido perdón. Te pido perdón por las maldades que he hecho y te pido perdón por el bien que he dejado de hacer. Te pido perdón, Señor, porque a veces no he entendido tu voz. Señor, obra en nuestra vida. Señor, haz en nosotros cumplir tu propósito. Haz en nosotros cosa nueva. Haz en nosotros, Señor, una obra que manifieste y testifique de tu gran poder para con nuestra vida. Señor, obra en cada uno de mis hermanos. Obra en todo aquel que vino aquí en situaciones familiares, situaciones de salud, en crisis mentales, Padre Celestial. Obra en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y Señor, que ellos puedan entender que tus propósitos son sí y son amén. Y que tú, Dios mío, sigues obrando en sus vidas y que tú no te has detenido, sino, Señor, que estás presente en cada momento. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano.